Buenas tardes. Vamos a conectar en el live de hoy con Gabriel Nieto. Voy a invitarlo de la Escuela Taoísta, la Unión Completa. No, mira, ya se ha unido. Hola. Hola, ya estamos por aquí. Mira, ya se ha unido por aquí. Se están uniendo personas. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, comentaros antes de empezar, que para los que no me conozcáis, yo soy Pilar Alonso, soy diseñadora gráfica para coaches, terapeutas y psicólogos holísticos, y ahora mismo estamos en un nuevo encuentro de Aprendiendo Holísticamente, que son unos encuentros que hago para dar voz a todos estos profesionales. Muchas gracias, se oye muy bien. Gracias por vuestros comentarios y bienvenidos a todos. Y bueno, estos encuentros lo que hago es lo que os comentaba, dar voz a los terapeutas para que puedan contar su historia de cómo llegaron a ser terapeutas o en este caso dentro de lo que son los profesionales del mundo holístico, cómo llegaron a tener contacto con esas herramientas de autoconocimiento que les transmitieron, pues bueno, que les ayudaron tanto a mejorar su vida, cómo decidieron formarse y dar el paso para poner todo ese conocimiento al servicio de los demás, y también para finalizar el live, cuáles son los servicios que ofrecen. Hola, buenas tardes. Para poder compartir ese conocimiento con los demás y que todos podamos beneficiarnos y mejorar nuestra vida. Y ese es el objetivo de estos lives, de estos encuentros, de estas entrevistas. Y bueno, este mes contamos con la presencia de Gabriel Nieto, y que está aquí con nosotros. Buenas tardes. Y si quieres, te voy a presentar, si me das permiso, para las personas que no te conozcan. Voy a leer un poquito una reseña de tu currículum. Si me das permiso, me extiendo un poco más para que la gente, bueno, pues conozca un poquito más tu trayectoria. Pero bueno, en esencia, Gabriel Nieto es profesor de Lao Qigong, técnico superior de medicina tradicional china, Qigong, y amante de las artes taoístas con más de 20 años de experiencia. Es el fundador y director de la Escuela Taoísta de la Unión Completa de La Plata en Argentina. Pero bueno, ante todo es padre, es terapeuta y persona apasionada de lo que brinda, con más de, como decimos, más de 20 años de experiencia. Hola a todos, que nos estoy saludando, estoy aquí leyendo. Pero bueno, sí que deciros que además desde que era muy pequeño él se enamoró de estas prácticas que comparte, que ofrece clases, talleres y seminarios en Argentina, Francia y España. Hola, buenas tardes. Y bueno, si quieres te pregunto directamente y nos cuentas un poquito tu bagaje de cómo llegaste, bueno, a conocer y a introducirte en estas artes taoístas, en estas prácticas, cómo llegó a tu vida, cuál ha sido ese bagaje y esa trayectoria que has tenido, y luego nos empiezas a contar un poquito sobre lo que es el Lao Qigong y el título de este live, que es el Lao Qigong y la meditación en la práctica, ¿no?, en nuestra vida diaria, ¿no?, cómo podemos introducirla en nuestra vida. Y ahora sí que buenas tardes. Y después de toda esta presentación, te doy la palabra para que nos puedas contar todo esto. Bueno, saludos a todos, muchas gracias por la oportunidad y bueno, tu presentación, muy amable también. En principio, empecé con las prácticas a los 12 años. Mi primer maestro, que viajaba a Uruguay desde Argentina una vez por mes y proponía una convivencia de una semana con los estudiantes. Directamente tenías que ir a hacer una inmersión en la convivencia con él para practicar, y como yo tenía 12 años, cuando le solicité empezar a estudiar Qigong, no aceptó. Estuve un año tratando de que me aceptara, insistí tanto que al final, con un permiso de mi padre, me aceptó como alumno y ahí empecé. Después, a los 18 años, partí de mi hogar para estar trabajando y estudiando con el que fue uno de los referentes para mí, que fue el doctor Li Fuquan, que era un maestro taoísta también, aparte de médico en medicina tradicional china. Trabajé con él varios años en el barrio chino de Buenos Aires, y aprendí mucho porque estaba en una convivencia, también estaba trabajando con él. Entonces, tanto mi primer maestro como este que te comento, fue una inmersión completa. Yo comía con ellos,
convivía con ellos, estaba todo el tiempo. Y bueno, en edades así tempranas uno absorbe bastante como esponja, entonces había algunas cosas de las prácticas que parecía yo estar entendiendo en profundidad, y eso me abrió puertas con otras personas de la comunidad china, entre ellos mi maestro actual, que es Tsai Wen-yu, que es un maestro muy reconocido y que tiene un trabajo, una trayectoria impecable con el estudio y la recuperación del antiguo Qigong. Lao Qigong quiere decir eso, y es maestro de Pacoachán, de Ichuan, de Lao Qigong y de otras prácticas internas, y en Brasil estuvo formando algunas personas, entre ellos a mí, que tenía que viajar una vez por mes, hacer una inmersión con él de una semana, traerlo para mi casa a vivir con nosotros 1 o 2 meses, 1 o 2 veces al año. Fue un trabajo intenso. Y bueno, todo este mundo me apasionó, me llevó a China en un momento con una beca que me dieron para ir a exponer en un congreso sobre prácticas taoístas, donde había cientos de monjes y practicantes. Ahí es donde yo encontré cuál era el linaje de lo que me enseñaba mi maestro Li Fuquan y demás, que es el linaje de la Escuela de la Unión Completa, así se llama en chino. Por eso no es que soy fundador, sino que soy como continuador para Occidente de esa escuela, digamos, ¿no? Y en ese congreso me abrió puertas también a interactuar con otros colegas. Había algunas personas de Europa. Empecé a ir a España a dar clases, a compartir, a proponer el trabajo de la escuela. Empecé a ir a Portugal, a una escuela de yoga, a dar clases también, a compartir un poco el trabajo taoísta. Siempre seguí en contacto con Brasil, con la Asociación Taoísta de Brasil, con la Escuela de la Grande Tríada. En fin, fui haciendo una inmersión en distintas escuelas, pero siempre seguí estudiando. Básicamente me considero un investigador de las prácticas, un practicante y, bueno, profesor ahora desde hace un tiempo ya que comparto y enseño, y sigo apasionado como el primer día. Eso es lo que te puedo decir. Sí, también, bueno, me comentabas que incluso habías llegado a trabajar en hospitales y habías, ¿no? ¿Nos puedes también contar un poquito esta trayectoria final, ¿no? de tu formación? Bueno, ya nos has comentado los maestros, algunos maestros que te han marcado, pero esta fase final, ¿no? Esta parte más terapéutica de cómo pones este conocimiento en contacto también con el sector de la salud directamente, digamos. Bueno, eso empezó en China, en Cantón. Había una escuela de medicina china que trabajaba en relación con el hospital de Cantón, con un hospital privado, pero era un hospital mediano, digamos, donde se habían propuesto un taller de meditación y me llamaron para ver si yo lo quería dar. Cuando fui me encontré con chinos practicantes, pero también con la comunidad médica. Había médicos, kinesiólogos, etc. Y traductor de por medio, porque mi chino siempre fue un poco más o menos. Empecé a dar el curso y me di cuenta que los profesionales que se acercaban de la salud tenían un montón de, vamos a decir así, de estrés y de angustias y de cosas relacionadas con el trabajo, de estar actuando con gente que se le muere, con pacientes que no pueden dar. Empecé a ver una parte que yo no conocía del tipo de problemática que tienen, de la angustia que es no poder salir por ahí, de estar recetando un medicamento y ver que no funciona del todo. Muchos médicos tienen vocación de ser médico, digamos, ¿no? No están ahí para simplemente recetar, ¿no? Por ejemplo. Y gustó muchísimo el taller. Me llamaron para seguir, pero Cantón queda un poco lejos de donde vivo y entonces no fue posible. Pero fue una primera experiencia, y eso me puso en contacto con un psiquiatra que actualmente ahora somos colegas y amigos, Antonio Ferrer. Fue practicante, él estuvo en China estudiando las prácticas estáticas, meditación y Qigong. Es un investigador, una persona muy formada, psicoanalista, psiquiatra, etc. Fue a un taller mío, a un retiro, y le interesó mucho la práctica, le sirvió a él personalmente, entendió cosas que venía practicando hace años que no estaba del todo entendiendo, o eso sobre sus palabras, y me propuso empezar un taller en La Perla. Es un hospital más, un polo pediátrico, donde se trabajan distintas patologías, accidentados craneoencefálicos, chicos con problemas psicológicos, chicos con problemas psiquiátricos, chicos con discapacidades diferentes, hacer un taller con ellos.
Yo acá en Argentina había estado trabajando en la Fundación Rumbo, que es una fundación para la discapacidad, de los derechos de los discapacitados. Eduardo Joly me enseñó un montón de cómo trabajar en esa área, es una eminencia en esa área, y no es que uno puede ir y dar chikun así porque sí, hay que adaptar un montón de cosas. Y entonces me animé, y dije, sí, voy a prepararlo bien al trabajo con esta persona, y empecé a ir una vez por año a dar talleres ahí en Francia, y luego, bueno, hubo una propuesta de hacer una cosa un poco más intensiva, ¿no? El trabajo gustó, sirvió, estuve trabajando con los kinesiólogos también con la masoterapia china, estuve dando chikun a los chicos, que era todo un desafío, primero porque eran francés y segundo porque son discapacitados, entonces muchos no hablan bien, tienen problemas de conducta, digamos, pero funcionó tanto que, bueno, él me hizo una propuesta de empezar a ir, de mudarme para ahí y empezar un proyecto ahí. Ahí nos mudamos y a los 6 meses empezó la pandemia. Y se terminó el trabajo del hospital. Actualmente tengo contacto, ahora en septiembre volveré, iré a hacer alguna cosa, algún taller o algo por el estilo. Hay un proyecto con él de desarrollar esto el próximo en el hospital transfronterizo de ahí de Puigcerdá, que es un hospital que va a estar manejado por Francia y España. Hay proyección de seguir haciendo eso, es un trabajo que me gustó mucho. Y luego nos contactó Fernando Barras, que recién me había mandado un saludo por acá, le mando un saludo, que es un médico de la UCI del Hospital MAS de Zaragoza. Él nos propuso hacer un taller para el estrés del personal médico principalmente, aunque también se agregó personal administrativo del hospital. Ahí estuve trabajando unos 6 meses, dando un taller mensual para el personal médico. Fue una experiencia también muy, muy enriquecedora porque, bueno, un poco la política de la escuela, en principio es unión completa, se refiere el nombre, unificar todo. Los médicos occidentales, los chamanes de la selva, como también tenemos contacto, la gente que hace yoga, cualquiera, nosotros tratamos de decir, bueno, a ver qué nosotros tenemos para aportar en este lugar. No cuestionar sus conocimientos o decir este es mejor, aquel es peor. Esa discusión nosotros no nos metemos. Nos juntamos y decimos, mira, yo tengo el Lao Chikun, tengo el trabajo nocturno, tengo la meditación, tengo estas herramientas. En tu ambiente de trabajo, en tu propuesta filosófica, en tu esquema de interpretación. Mental o en sí, lo que tú, en tus propios principios o lo que suelas practicar, ¿no? En tu religión, en lo que fuera. Esto te sirve, yo te lo doy, te lo adapto, te ayudo a que lo entiendas y vos ponelo en práctica. Y eso, bueno, nos ha llevado a trabajar con gente de distintas escuelas de taoístas o escuelas de yoga o escuelas de zen o, en este caso, médicos o profesionales de la salud occidental o de medicina china, que también lo hacemos, ¿no? Así que eso fue un poco en estos últimos años en las aventuras por donde anduvimos. La trayectoria, sí, súper, vamos, interesantísimo. Y claro, todo el bagaje que tienes de tantísimos años trabajando sobre estos temas, profundizando, investigando, ya no solamente entiendo que a nivel práctico, sino incluso también a nivel teórico, ¿no? Viendo un poquito cómo moverte, ¿no? Y además interactuando con profesionales de la salud y con gente de todo tipo, como bien comentas, para poder ver de qué manera se pueden establecer esas sinergias y se puede uno enriquecer, ¿no?, del conocimiento del otro para potenciar su propio crecimiento, ¿no? Claro. Y bueno, quería preguntarte 3 cositas para las personas que no sepan nada sobre este tema. Si nos podrías explicar, así aunque sea brevemente, qué es el Lao Chikung, qué es el trabajo nocturno que vosotros llamáis y cómo lo trabajáis, y qué es la meditación o qué tiene que ver la meditación en todo esto o cómo podemos integrar estas prácticas en nuestra vida diaria. Bueno, empiezo al revés, por atrás. Sí, como tú consideres. La meditación nosotros entendemos que es un estado de conciencia. Nadie puede hacer meditación. Este es el primer titular que la escuela pone cuando trata de practicar y de trabajar ciertas cosas. La meditación es un estado en el que arribas. Puedes arribar a este estado mediante unas técnicas yógicas, unas técnicas budistas, unas técnicas taoístas, rezando. Arribas a un estado que le llamamos meditación. En Occidente está solo esa palabra, meditación. Y es un poco ambigua porque a veces una persona que está reflexionando mucho se puede decir que está meditando. En la tradición taoísta
estar en ese estado de meditación o meditando es estar en un estado que tiene algunas características particulares. Una de ellas es que, por definición, el estado de meditación es un estado donde no está del todo claro, no es que está completamente caótico, pero no está del todo claro qué es lo que está pasando y qué es lo que tenés que hacer. Si sabés muy específicamente qué es lo que está pasando y a dónde tenés que llegar, estás en un estado más racional, ¿sí? Es otro estado de conciencia, es un estado de comprensión, es un estado donde funciona la lógica, donde la corteza frontal está a full, digamos, ¿no? Los estados de meditación, estás en un lugar donde hay una especie de bruma de qué es lo que está pasando. No es un caos, pero no está tan claro lo que está sucediendo. Entonces, ese estado de meditación, la escuela propone trabajar con ese estado, o sea, llegar a ese estado con herramientas. Entonces, el Lao Chi Kung es una herramienta para entrar en ese estado y hacer una cantidad de cosas, y el trabajo nocturno es otra herramienta para llegar a ese estado y hacer otras investigaciones. Entonces, eso con relación a la meditación. Vale. Con relación al Lao Chi Kung, que es el trabajo más antiguo, que tiene registro histórico, concreto, en China, y registros incluso arqueológicos, el tipo de práctica que se propone como el Lao Chi Kung, es un poco un padre de muchas formas de Chi Kung que después se popularizaron. Prácticamente todas las formas de Chi Kung que vinieron después tienen algo de que surge del Lao Chi Kung. La escuela se concentró en la primera forma, no porque fuera mejor o porque las nuevas estuvieran mal, no, simplemente por amor a esa propuesta. Y el Lao Chi Kung tiene una investigación muy interesante en cuanto al funcionamiento del cuerpo, la mente y la energía como una unidad. Es decir, nunca se trabaja una cosa más que la otra. En cada propuesta del Lao Chi Kung está implícita la concentración, implícita la sensibilidad, implícito el uso y el funcionamiento del cuerpo. Entonces tenés sistemas de caminatas, tenés sistemas de prácticas con movimiento, tenés un sistema del Lao Chi Kung que se llama apertura y sensibilización articular, que es todo un trabajo sobre las articulaciones, pero que lo haces muy concentrado. Y su esquema básico de trabajo, que son las prácticas estáticas, que es un poco la estrella del Lao Chi Kung. El Lao Chi Kung tiene muchas posturas estáticas de trabajo. Es el Chi Kung que más invirtió, por decirlo así, tiempo y energía en desarrollar esas prácticas. Y hay prácticas de diversa cualidad, digamos, ¿no? Hay posturas que se sostienen 10 minutos porque son intensísimas, y hay posturas que se sostienen 3 horas porque entras en un trance meditativo y te puedes quedar ahí. Entonces el Lao Chi Kung tiene un abordaje también un poco atípico a lo que se difundió en Occidente. En vez de trabajar con la respiración como un elemento importante, o con la visualización, o con los centros energéticos, plantea que encuentres un equilibrio con el exterior, con la gravedad, con el aire que te rodea, con la naturaleza. Plantea directamente, desde términos prácticos, una conexión con el exterior. Y eso es muy taoísta, ¿no? Es decir, para arreglar el adentro, buscas el afuera. Y tiene toda una propuesta un poco, vamos a decir así, disciplinada, de cómo ir llevando cada postura y cada trabajo, cada herramienta, cada práctica, cada caminata a un lugar de mayor profundidad. Es decir, te puedo decir, hay un ejercicio de Lao Chi Kung que te propone mover las muñecas durante media hora, todo el tiempo, el mismo movimiento. Y al principio la gente en general no tiene mucha paciencia y dice, bueno, estoy moviendo solo las muñecas. Pero distintos tipos de concentración, y a lo largo de un cierto tiempo, yo he visto pacientes curarse de una patología del corazón haciendo solo ese ejercicio. Obviamente, después de 6 meses de práctica. Es decir, cada ejercicio del Lao Chi Kung tiene una posibilidad de profundización, muy grande. Cada ejercicio es como un microsistema donde vos podés hacerlo de la forma más superficial, que es para que el cuerpo se abra, para que se estiren los meridianos, para que se estiren los tendones, y decís, bueno, hasta acá llegué, está perfecto. Pero después tenés escaleras enteras para ir subiendo e ir llegando a verdaderos estados de conciencia, de apertura y de autoconocimiento muy profundo, o de procesos terapéuticos muy profundos. El Lao Chi Kung fue, por ejemplo, el que le aportó al Sinan Chi Kung algunas de sus
prácticas estáticas, el ejercicio de bajar y subir de la pared, que lo usan mucho, eso viene del Lao Chi Kung. Algunas caminatas para la salud vienen del sistema antiguo, del sistema del Lao Chi Kung. Todo eso aportó el Lao Chi Kung a distintas escuelas de Chi Kung, que se ha demostrado, no voy a hablar de eso, se ha demostrado hasta el hartazgo los beneficios que tiene para la salud y los beneficios que tiene la prevención, incluso en la recuperación de algunas dolencias, ¿no? Así que básicamente el Lao Chi Kung es un sistema de Chi Kung muy completo, que tiene un enfoque de autoconocimiento, pero que se puede usar también a nivel terapéutico y a nivel, diría, medicinal, o sea, de aplicarlo a una determinada patología, ¿no? Que es un poco el fuerte que tiene. Sí, y en torno a todas estas experiencias que has tenido en hospitales y con médicos, ¿se ha llegado a escribir artículos científicos en torno a estas experiencias, o de momento simplemente se han tenido estas experiencias pero no se ha documentado? ¿Sabes si esto se ha llegado a producir o de momento es un contacto inicial y no se ha planteado? El colega psiquiatra que trabaja con nosotros ha empezado a escribir, y él quería hacerlo con apoyo de una universidad de Francia. Claro. Para hacer una cosa más seria. Sabes que de verdad hacer un estudio científico requiere un apoyo muy grande. A mí me encantaría que se dijeran, bueno, se pongan recursos y decir, bueno, vamos a hacer durante un año un trabajo con enfermos de cáncer o con estados craneoencefálicos o lo que sea, y que se estudie, que la persona haga Lao Chi Kung todos los días, que se le haga un seguimiento. Pero claro, que se vaya testando, ¿no? Una serie de parámetros para ver si ha habido mejora o no con respecto al día anterior, y se pueda de alguna manera medir esa mejora, ¿no? A nivel cualitativo. Sí, de forma familiar, es decir, los colegas que trabajaron en el Hospital de Francia conmigo, igual que el psiquiatra, tienen una evaluación muy positiva del Lao Chi Kung y demás, pero no te puedo decir acá en términos científicos porque no hay un estudio científico como claro, tal. Que todavía no se ha generado esa documentación, esa literatura científica en torno a esto, ¿no? Pero sería muy interesante porque he visto progresos y casos médicos evolucionar que son maravillosos, digamos, ¿no? Esto no quiere decir que sea una panacea y que todas las enfermedades van a tener una solución a través del Lao Chi Kung, o que cualquier persona se va a curar haciendo Lao Chi Kung, porque hay que ver cómo, cuándo, de qué manera, quién lo usa, etcétera. Pero sí sería un desafío interesante para la escuela, nos encantaría que hubiese una cosa así, porque dejaría sería un contacto más estrecho con Occidente todavía que el que planteamos, ¿no? Es decir, un acercamiento. Claro, sería una manera de integrar todavía más, ¿no? De compartir todo eso y poder mostrarlo, ¿no? Porque al final, como comentas, es una herramienta, no quiere decir que ese sea el único camino para curar una patología, sino que es una herramienta más que puede llegar a producir esos efectos para esa sanación, ¿no? Sí. De todas maneras, por ejemplo, con la experiencia en el Hospital Más, con los médicos, en un momento alguien preguntó por qué no usaba yo la respiración como vehículo, y entonces los puse a todos en una práctica estática. Les fui indicando en qué se tenían que concentrar, que es la parte importante realmente, ¿no? de ese ejercicio. Donde pones el foco, ¿no? Sí, quedarte quieto, porque si no hace mucho. Es dónde está tu mente. Eso es. En ese lugar. Y en un momento les hice observar a dos personas que habían llegado al estado que yo quería, y bueno, gente entrenada en observar la respiración, digamos. Un médico de la UCI sabe cuando la persona está respirando y cuando no. Es lo que totalmente. Tal vez. Y les totalmente, es una ventaja. La respiración y claro, se sorprendían, parecía que la gente no respiraba. Se le digo, determinadas pautas del Lao Chi Kung te llevan a estados muy profundos de conciencia donde hay efectos fisiológicos que se deben de poder medir, me imagino yo. Pero claro, hacer un estudio científico de esto requiere muchos recursos. Si te parece, me meto en el otro tema, que te dejé la pregunta media cortada. Sí, por supuesto. Era una curiosidad porque, bueno, yo sí que tuve la oportunidad de trabajar en la universidad. Mi campo no es la medicina ni la terapia, pero bueno, digamos que sí que pude hacer mi tesis doctoral y ahí sí que aprendí un poco cómo se trabaja un poco a nivel científico, cómo se buscan esos artículos, cómo se trabaja, cómo se escribe, aunque evidentemente en el campo
sanitario la manera de investigar es distinta y evidentemente requieren más recursos, ¿no? Sí, Yo sí, estaba en el ámbito de las ciencias sociales, no en el ámbito de la medicina, digamos. Pero sí, bueno, sí que es verdad que ese contacto pues te hace apreciar un poquito más o entender de alguna manera cómo funciona el mundo de la ciencia y cómo se puede llegar a, bueno, pues claro, a generar ciencia, ¿no? A crear ciencia. claro, Y no, por esa era la curiosidad. sí. Pero sí, sí, por supuesto, si nos puedes hablar del trabajo nocturno y bueno, de lo que consideres, Bueno, aquí encantada de escucharte. para Estamos cerrar, encantados. para cerrar el tema, no es mi campo la ciencia, pero sí que me parece un punto de vista interesante como investigación de lo que hago, digamos, ¿no? O sea, lo tomo en cuenta, es decir, si hay gente interesada en ver qué eficiencia puede tener y se hace un estudio serio, estoy seguro que el Lao Qigong puede dar cuenta de algunos de sus beneficios que tradicionalmente desde hace cientos de años se le vienen atribuyendo, pero no te puedo decir yo sí, científicamente está comprobado, porque yo no tengo noción de que Sí, se ha hecho eso. Se ha hecho eso con el Lao Qigong en China, se ha hecho eso, ciertas investigaciones en China se han hecho, este, pero es lo que te digo. En mi caso, lo que yo hago, que es el Lao Qigong que recibí, no hemos podido hacer todavía. Pero estamos en veremos, vamos a ver, quién sabe. Bien, sí, entrando no, ya es un área muy interesante, sí, sí. sí, 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 y hay que construir puentes para entre todos hacernos más familiarmente ayudantes de las personas. El médico Sí, quiere ayudar a la persona, el místico, el filósofo, el que hace masaje oriental, el kinesiólogo. De la base partimos todo que queremos ayudar. Entonces hay que juntarse sí, y debatir y pulir las herramientas, nada más. sí. En relación con el trabajo nocturno, mira, eso es un nombre que le acuñé yo a un sistema de prácticas que me daban en convivencia a mis maestros. Mi maestro por ahí a la noche antes de dormir me decía, ponete a hacer esto. O a la mañana temprano me decían, ponete a hacer esto otro. Y cuando yo trataba, por mi curiosidad, de ubicar lo que ellos me daban, esto es Lao Qigong, esto es Neitan Ku, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué es esto que me están pasando? Siempre me decían un nombre, una traducción del chino. Pues tuve la suerte de que, por sobre todo, mi segundo maestro hizo un esfuerzo sobrehumano por hablar una lengua occidental muy bien, lo cual eso da una ventaja, porque un occidental, por mucho que estudie, siempre va a hablar el chino un poquito, ¿no? Y va a interpretar el chino de una manera. Hay algunos colegas occidentales que hablan muy bien y que llegan a niveles más profundos, pero mi maestro siempre decía, es más fácil que yo hable bien portugués o español a que vos hables bien chino. O en todo caso, tendrías que estudiar solo eso durante 30 años en vez de Qigong. Claro. Entonces, entonces él me hacía traducciones de todo, todavía tengo contacto con él y hay veces que hace traducciones de algunos textos clásicos que a mí me interesan y demás. Y el nombre era larguísimo. El nombre de esa práctica era larguísimo, larguísimo y complejísimo. Y como era una práctica que siempre se hacía en la noche y que estaba relacionada con el mundo de los sueños y que estaba relacionado con la intuición y con todas otras características que pueden formar parte del nocturno, como le llamo yo, le puse trabajo nocturno, ¿no? Haciendo un juego de palabras entre que es un trabajo que en algunos templos, por ejemplo, se hace a la noche, eh, pero que también se refiere a un trabajo sobre aquellos aspectos que son más ocultos de la psique, ¿no? Como la intuición, por ejemplo, como el mundo de los sueños, etcétera. Entonces es un sistema de autoconocimiento principalmente que tiene distintas prácticas adentro de ese sistema, ¿no? Por ejemplo, hay prácticas de lo que nosotros llamamos higienismo, que son sencillas prácticas para garantizar que el cuerpo cuando duerma descanse y llegue a los estratos de descanso y reparación que realmente tiene que llegar. Esto es fundamental porque uno de los aspectos más importantes de la medicina taoísta habla de que la sanación del cuerpo muchas veces se logra en el acto de dormir. Y Sí, también porque la naturaleza elige ese estado cuando cualquier animal se lastima o se enferma, y llegar a ese estado y que se repare profundamente la energía, requiere como de unas prácticas de higienismo, le decimos nosotros, ¿no? Que son ciertos cuidados que hay que tener antes de dormir, ciertas prácticas que ayudan a que el momento del descanso sea realmente reparador. Y bueno, y es un desafío porque Occidente tiene actualmente
por supuesto no todo Occidente ni todas las personas, ¿no? Digo de una forma muy genérica, hay un poco una cultura de un exitismo y de un permanente compulsión por la utilidad de las cosas, ¿no? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Yo creo que, ¿qué beneficios tengo de esto, no? Yo creo que en este punto, como taoísta también, hay una especie de patología, hay una fiebre en relación con esto. Uno no puede estar permanentemente productivo y permanentemente buscando resultados, porque la psiquis se enferma también. De estar en un lugar permanentemente de exigencia, de ver para qué, y de pretender tener todo el tiempo un sentido de las cosas. Es decir, bueno, ahora hago esto porque esto me hace bien para la salud, entonces no me enfermo. Genera un tipo de estrés, un tipo de nerviosismo interno que se trata de ocultar, pero que está subyacente y que muchas veces detonan y nos enteramos porque aparece un ataque de pánico en un practicante, aparecen insomnios, aparecen violencias que el practicante de meditación desconoce No de sí debe. mismo. Sí. Entonces decimos, bueno, ahí la herramienta, en vez de cumplir una función positiva, le tapa un problema, ¿no? Un bloqueo. Y entonces el trabajo nocturno propone un espacio donde vos te animes a entrar en relación con un estado de conciencia, con una práctica donde no sepas para qué sirve. Claro, no, es lanzarte un poco a la aventura de probar sin un objetivo específico, es decir, bueno, simplemente voy a experimentar, ¿no? Voy a experimentar cómo me siento, hacia dónde voy, simplemente cómo es el estar sin objetivo, ¿no? Sí, el estar, ser y estar en este momento presente, de alguna manera. Y a su vez está diseñado, algunas de sus prácticas, como te dije, esta es el higienismo, pero algunas de sus prácticas te llevan a estados de conciencia que son bastante intensos, estados de conciencia donde estás entre el sueño y la vigilia y donde la mente empieza a crear imágenes oníricas que muchas veces están relacionadas con cosas que venimos trabajando o no, o están tapadas emocionalmente, o traumas del pasado. Entonces hay un trabajo que se hace en relación con el pasado, hay un trabajo que se hace en contacto con otros para trabajar las relaciones interpersonales, hay un trabajo que se hace de entrar en meditación bien profunda para después en sueños tener una experiencia de practicar en sueños. Hay muchos sistemas, pero lo que a mí me gusta enfatizar con el tema del trabajo nocturno es que es una propuesta que va un poco en la dirección de que te animes ni siquiera diría experimentar, sino a no hacer nada. Experimentar ya es algo, acá es la nada. Y bancarte ese claro, nos cuesta tanto ese concepto, pero claro, es intentar llegar ahí, ¿no? Y bancarte ese aburrimiento, porque por definición también si alguien quiere aprender a meditar tiene que aprender a aburrirse, no puede estar permanentemente tratando de lograr cosas con la mente, porque eso es una excitación y una pérdida de energía consiguiente. Entonces, estar en ese lugar y permanecer ahí y aburrirte y construir una disciplina de que te importe ese lugar donde no estás productivo, al occidental es todo un desafío. Porque yo te puedo convencer rápido de que hagas una meditación si te digo que vas a tener mucho dinero y vas a tener todo lo positivo del mundo y nunca te vas a enfermar y esta técnica secreta te la voy a dar para que te pase esto, ¿no? Y qué sé yo. Y fácil, un occidental dice, esto entiendo, me encanta, quiero practicar así. Ahora yo como taoísta te digo, no sé para qué sirve el trabajo nocturno. Practícalo. Claro, y mira a ver a ti, ¿para qué te sirve? Y entonces mucha gente como que queda ahí, ¿no? Como una especie de... Parece que le sacaron... Dice, bueno, pues si no me lo dices tú, yo no vuelvo, ¿no? Claro. A ver, ¿no? Y entonces, ¿y esto para qué sirve? Me dicen. No tiene utilidad. Pero lo que no tiene utilidad, como dice Chuang Tzu, muchas veces es lo que le da sentido a lo que sí lo tiene, ¿no? Hay un cuento de Chuang Tzu, que es el maestro que trabaja más lo nocturno en el taoísmo, donde explica que un árbol recto que sirve para madera y es muy frondoso, es el primero que se elige para cortar. En cambio, un árbol nudoso, muy complicado de hacerle más madera, irregular, ¿no? Que vive más tiempo, ¿no? Entonces, la utilidad de lo inútil
y el sentido de lo que no tiene sentido es lo que trabaja el trabajo nocturno. Y entrar en esos estados de conciencia donde no tenés que estar produciendo algo positivo, donde no tenés que estar siendo espiritual, donde no tenés que estar entendiendo de qué se trata la meditación, y relajarse y dejarse que la propia práctica te muestre quién sos de verdad, no el que debería ser con los chakras alineados y con la luz del amor en la cabeza. Es una práctica que propone incluso un desafío, porque muchas veces te sentás ahí, te quedás quietito y la práctica te propone un aburrimiento, una monotonía, una cosa que está ahí muy simple de hacer, y te das cuenta que tenés una ansiedad, un nerviosismo por dentro tremendo. Y esto le ha pasado a gente que viene practicando por ahí meditación hace años. La contraparte que tiene es que de alguna manera el espíritu y la naturaleza están un poco también interesados en que nosotros contactemos. Entonces hay un lenguaje que tiene el trabajo nocturno que todo el mundo en un momento entiende y entra. Y entran en unos trances, te digo, que no te puedo explicar. A veces yo miro la cara de la gente cuando está practicando o el estado en el que está. Son budas de estatuas, se quedan pero súper concentrados, quietitos, no vuela una mosca, una hora igual. Pero no por un esfuerzo de quedarse en la postura, porque no con la ambición encendida. Todo lo contrario, como llegan a un lugar donde se siente que está haciendo bien y el cuerpo se empieza a quedar quieto, y se empieza a quedar quieto, se empieza a quedar quieto, y yo a veces digo, bueno, terminamos, y la gente se queda, ¿no? Esa contraparte es que hay una parte interna nuestra, natural, intuitiva, que cuando empezamos a hacer la práctica nocturna, es como que dice, yo esto lo entiendo, esto yo ya lo he sentido en algún momento. Empieza a haber pará, esto sí me resuena, esto yo lo sentí. Todo el mundo duerme, ¿no? Todo el mundo sueña, todo el mundo ha tenido fiebre y ha entrado en algún estado de relajación donde la mente parece que se difumina. Y de las prácticas que tenemos, el trabajo nocturno es la que trabaja más, digamos, con la psiquis, ¿no? De hecho, hay, como yo hablaba esto con el psiquiatra, hay como una psicoterapia primitiva en China que está relacionada con el trabajo nocturno, ¿no? Porque al final vos ibas a una persona que te proponía una investigación con una práctica y tenías que hablarlo y incluso escribirlo, ¿no? En el trabajo nocturno se propone hacer un escrito de lo que te va pasando en sueños, de lo que te va pasando en la práctica. Un diario, ¿no? De seguimiento. Y todo esto, bueno, te sumerge en una búsqueda, en una investigación, que poco a poco te va dando un conocimiento de uno mismo bastante interesante, bastante efectivo también. Por otro lado, terapéuticamente las prácticas nocturnas son muy, muy potentes por esto que te digo, ¿no? El poder entrar en un estado muy profundo de reparación cuando se duerme, y poder llegar a esos estados en una práctica meditativa. Bueno, obviamente hace que el cuerpo repare y corrija muchas cosas de forma natural. Es muy taoísta también, porque desde la perspectiva taoísta, la medicina taoísta, si se le puede llamar así, sabe que nadie cura nada. Lo que cura es el cuerpo. El propio organismo se cura o no cura. Y este problema lo tienen los médicos chinos y los médicos occidentales. A veces el médico occidental pone una anestesia y no funciona, o pone un antibiótico y no funciona. Sí, o sí. Clarísimo. Saca la vesícula con un cuchillo, pero el cuerpo se descompensa y se muere. Y otras veces da el antibiótico, da la pastillita y la persona se cura. Y bueno, funciona. Con las medicinas naturales pasa igual, digamos, ¿no? Al final, el que tiene la última palabra es el organismo de la persona. Entonces... Por eso hay que intentar encontrar cuál es la herramienta que a mí me sirve para yo estar bien, ¿no? Es un trabajo interno, ¿no? Sí, ahí te respondería desde el trabajo nocturno. Si me permites. Sí, te permito. Si te deja de interesar estar bien, estás tranquila. Si estás tranquilo, es fácil estar bien. Si tenés mucho interés en estar bien y estar saludable, estás estresado. Si estás estresado, es difícil estar bien, ¿no? El no. Te propone... Totalmente lógico. Sí. Y si vas despreocupado a una práctica interna, ¿no?
Vos imaginate que para entrar en contacto con el trabajo nocturno, con el Lao Qigong, yo diría con cualquier práctica porque soy taoísta, pero voy a hablar de las que conozco, ¿no? Y las que sé que esta es la forma mejor de ir, ¿no? Imagínate que vos entras en contacto con el Lao Qigong o con el trabajo nocturno y vamos a suponer que es una persona. Y vos vas y le hablas, ¿no? Entonces le dices, hola, ¿qué tal? Soy fulano, soy sultano, y quiero aprender Lao Qigong. Y esa persona te dice, bueno, empezá la práctica. Y vos le decís, ¿esto me va a servir para no enfermarme nunca? ¿Esto me va a curar la verruga esta que no me gusta? ¿Esto me va a servir para sacarme la ansiedad? ¿Esto me va a servir para que en el trabajo me vaya mejor y los retos de mi jefe no me preocupen? ¿Esto me va a servir para hacer el amor más horas por día? ¿Esto me va a servir para que no tenga nunca cáncer, para que nunca me muera? ¿Me va a servir aparte para la iluminación espiritual? Imagínate cómo se siente esa persona en la interacción con vos, ¿no? Bueno, este diálogo que yo te estoy dando, que juego mucho, cada vez veo que la gente se acerca a estas prácticas con más diálogo interno de ese tipo. El estímulo... Sí, porque estamos tanto aquí que no llegamos a... Te va a servir para hacerte rico, para no enfermarte nunca, para curarte el cáncer, para prevenirte las cardiopatías y además para darte la iluminación espiritual. Bueno, me parece un poco exigente y me parece mejor para entrar en contacto con una persona. Yo empezaría por una charla, ¿no? Decir, sí, hola, ¿no? ¿cómo estás? Algo más tranquilo. ¿Y a ti qué te gusta? Y bueno, a mí me gusta el fútbol, te dice el otro, ¿no? Dice, qué bueno, qué lindo el fútbol. ¿Y qué encontrás en el fútbol? Y en el fútbol encuentro esto, un trabajo en equipo, me divierto mucho. Qué bien, bueno. Y así se construye, ¿no? Bueno, yo le propongo a la gente acercarse al Lao Qigong y al trabajo nocturno desde ese lugar, porque venir con una mochila de que esto te tiene que ser útil es empezar la relación con una práctica taoísta mal. Sí, ya vienes con una carga ahí un poco grande. Si lográs olvidarte de la búsqueda de utilidad, vas a encontrar que la práctica es muy útil. Pero si estás preocupado porque sea útil, nunca vas a practicar. Vas a estar tratando de conseguir lo que te propusiste. Entonces no tenés una relación con la práctica. Y este esquema de trabajo, el trabajo nocturno, hace mucho hincapié en la actitud interna y la forma en la que el practicante está haciendo la práctica. Está diseñado para eso. Sí, el concepto de aprender cómo a soltar, ¿no? De alguna manera. A soltar todo, a nivel mental, a nivel, pues eso, de pretensiones, objetivos. Es como... sí. Bueno, también quería aprovechar para preguntarte, porque has hablado de que, bueno, comentabas que eres masoterapeuta. Si podrías explicarnos un poquito en qué consiste esta disciplina, esta modalidad, para que la gente conozca un poquito sobre esto. Trabajé en el barrio chino de Buenos Aires casi 8 años con una eminencia en medicina china, que era Li Fuquan, que era un médico que hacía anestesia acupuntural y sacaba dientes en el barrio chino, para darte una idea, digamos, ¿no? Sabía muchísimo de medicina china. Sabe, ahora está grande, pero es un maestro, y él fue el que me enseñó el Tuina y el Qigong, que son las dos técnicas que uso básicamente, ¿no? Y la forma de enseñanza fue muy clásica, muy a lo chino. Yo llegué a atender 14 pacientes por día de 1 hora al lado de él, ¿no? O sea, muchísima práctica, ¿no? De todas las maniobras y del trabajo que tenía. Algunas cuestiones teóricas me mandó a estudiar, fui estudiando con él, me las explicaba, pero sobre todo la formación de él era muchísima práctica. Y el Tuina y el Qigong, que son las dos técnicas que utilizo, son técnicas que distintas escuelas por ahí tienen distintas versiones. Yo trabajo siempre con la perspectiva de que la persona se pare a practicar. Es decir, yo no tengo pacientes. Para mí son todos practicantes o alumnos. Y la persona que viene a recibir un masaje, rápidamente le propongo que se levante y que se ponga a practicar, porque esto de que recibo un masajito toda la semana y no hago nada, a mí no me atrae. Claro. Y porque aparte es un ejercicio de conciencia. Yo sé que si la persona practica se recupera más rápido. Entonces, hay casos donde la persona
realmente no puede practicar. He tenido un paciente acá en Argentina, taxista, que trabaja 14 horas por día y no le puedo pedir que se ponga a practicar porque no puede. Y entonces yo, con todo el amor del mundo, le hago el masaje que por lo menos lo ayudo a abrir su energía, sus tendones, sus articulaciones para que él pueda seguir trabajando. Pero en cuanto ni bien puede la persona practicar, yo le propongo la práctica. Así que, Twina, ¿qué hago? Las técnicas de Twina siempre oscilan entre técnicas molestas, de llevarte a tocar un punto que es molesto, incluso doloroso, por momentos, y técnicas que son muy placenteras. Técnicas que te generan una incomodidad y técnicas que te generan un estado o un lugar que decís, uy, quiero quedarme acá para siempre. Sí. Técnicas que te proponen una exigencia y técnicas que te proponen una relajación. Este juego de yin y yang es la base de la medicina taoísta. Entonces, el masaje que hago juega como si fuese una música, con notas altas y con notas bajas, y en algunos momentos silencios, donde me permito sentir un poco la energía del otro y transmitir un poco también. Y alumnos que sí que puedan practicar, al final de la clase no se llevan un masaje, esos ya se autorregulan, ¿no? Los alumnos conmigo tienen muy mala suerte de recibir masajes, porque si están practicando... Mala suerte, ¿no? Si están practicando, sí, ¿no? Es muy difícil que reciban masajes porque considero que la práctica les resuelve todo. No, pero chiste aparte, sí. En general, el trabajo mío como terapeuta trato de no llevarlo al espacio de cuando soy docente, cuando soy profesor, y el espacio de profesor trato de no llevarlo a lo terapéutico porque me confunde a mí. Es decir, si yo te miro como alumna, te tengo que transmitir estas herramientas y te tengo que explicar cómo llevarlas a cabo. Si te tengo que mirar como paciente, te tengo que tomar el pulso, tengo que mirarte tu columna, tengo que entrar como en otra, tengo que poner otros anteojos. Sí, efectivamente. Entonces trato de que eso una visión distinta. Obviamente se complementan y se juntan, y muchas veces un paciente termina siendo alumno y un alumno termina siendo paciente, lógicamente. Pero en principio trato de que no se me entremezclen las visiones, para estar más efectivo, ¿no? Al servicio del otro. Sí. Vale, pues más cositas que quería que comentáramos, que nos quedan 15 minutos y bueno, quería que nos comentaras, porque sé que vas a dar van a haber eventos en España, vas a dar talleres, hacer retiros, vas a venir aquí en septiembre y quería que nos comentaras un poquito, bueno, primero como si hay alguna persona interesada en conocer estas prácticas y en el Lao Tzu Kung, cómo pueden recibir clases tuyas, si a nivel online es posible, y también, además de todo lo que ofrecéis en vuestra escuela, para que quede constancia y la gente lo conozca, estos eventos que vais a hacer en España en septiembre, que nos hables un poquito de ellos para la gente que esté interesada, pues que se lo apunte en la agenda. En septiembre vais a estar aquí en España, pues si se quieren acercar a probar con vosotros alguna de estas prácticas. Sí, bueno, por suerte estamos un poco organizados, virtud de mi esposa que está llevando adelante la organización de la escuela y de los talleres y de los eventos, así que en la página de la escuela, escuelataoista.com, ahí está todo detallado, lugar, fecha, precios, etcétera. Es muy fácil entrar en la página y ahí hay un apartado que dice... Sí, la página es escuelataoista.com, sí, ¿no? www.escuelataoista.com. En términos prácticos está más organizado que otros años que estábamos más caóticos. Sí. Y el viaje a España tiene que ver justamente con una relación que buscamos con la gente que está estudiando online. Es decir, tengo alumnos online allá que yo creo que está bien el estudio online, se puede empezar, sobre todo trabajo nocturno, que son prácticas, digamos, desde lo que se puede decir físicamente muy sencillas, que la puede hacer cualquier persona, incluso con patologías, son prácticas muy sencillas, el trabajo va mucho por dentro, entonces la orientación online ha venido funcionando, hemos comprobado eso, tengo alumnos que hace 3 años y medio que están en el taller de trabajo nocturno que doy semanalmente, están súper bien, han evolucionado un montón, han aprendido un montón de cosas, han tenido procesos incluso curativos en el camino. Y una vez por año la idea, nos tuvimos que venir a vivir acá por razones personales, familiares,
Y la idea es que una vez por año nosotros podamos ir y estar en contacto con la gente que estamos trabajando online. Entonces hacemos un retiro, o hacemos un taller, hacemos alguna propuesta para que la gente que está recibiendo online, bueno, yo pueda ir, corregirlos, mirarle el cuerpo, sentir cómo están practicando y tener esa transmisión. Entre esas dos cosas, sí, entonces tiene mucho sentido las clases online. Si fuera solo online, es muy complicado. Llega un momento que te hace falta una intervención presencial, ¿no? Entonces el viaje a España tiene que ver con eso. Y bueno, y hay varias propuestas. Hay una propuesta de retiro en Navarra, en un lugar precioso, que es en Soraville, que es ahí cerca de Insa, en el medio de los valles. Es una propuesta de convivencia y de práctica intensiva de 3 días. Luego hay una propuesta en Pamplona de hacer un taller de lao chi kung diario, de lunes a viernes, todos los días, para que la gente, bueno, de lunes a viernes hace todos los días y entonces se lleva un material masticado, trabajado, que después en casa puede ponerlo en práctica, ¿no? Bueno, por ahí, si hacer un sábado y la gente se le queda un poco borroso, pero nos pareció que hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, una práctica intensiva, a la persona le queda una idea bastante clara de cómo practicar. Después puede seguir, si quiere, tomando clases online o puede volver a tomar un curso al otro año, ¿no? Y después en Barcelona voy a dar un taller de un fin de semana, de lao chi kung específicamente, una gente que está tomando online conmigo y gente que se va a acercar ahí directamente, ¿no? Los 3 espacios que proponemos tienen esa característica. Hay gente que va a ir solo al retiro, o solo al taller de Pamplona de 5 días, o solo al taller de Barcelona, y hay gente que está tomando clases que aprovecha esa oportunidad para encontrarse con nosotros. Y bueno, estamos muy contentos con el recibimiento de la gente de ahí de España, de la propuesta, con cómo se están organizando las cosas. Estamos muy, muy contentos, cada vez más cómodos trabajando, cada vez sentimos que hay más feedback y bueno, la propuesta seguirá todos los años. Bueno, recordarle a la gente que todavía está por aquí, ¿no? En directo, que si queréis hacer una pregunta a Gabriel, que se la podéis hacer, y si os animáis o no os animáis, ya lo que queráis podéis escribir, pero en cualquier caso sí que tengo aquí una pregunta de Álvaro Bennett de Spy Way, que él, a ver, aquí hay gente que se está uniendo en este momento. Él preguntaba si se puede considerar la práctica marcial de Li Chuan como un camino de autoconocimiento o como un camino terapéutico, si se puede enfocar el arte marcial de esta manera, y si es así, pues cómo lo trabajas o cómo lo enfocas, aunque bueno, en parte ya hemos hablado un poco de esto, pero esta pregunta es más específica sobre la parte marcial propiamente dicha. Sí, para Occidente es difícil entender que un místico o un santo pueda ser un santo, un sanador, un poeta y un guerrero temible. No tenemos muchos ¿no? Arquetipos de esos. Trato de buscar en la cabeza, a ver, y no aparecen. Hay que entender que en la cultura china eso existe, que hubo soldados de una gran excelencia marcial, de una gran capacidad marcial, que tenían también una belleza en sus poemas, o la posibilidad o la capacidad de curar a otros, o un gran desarrollo y evolución espiritual. Esto es de la parte de la cultura taoísta. Cuando llega a Occidente, la parte que más raro se nos hace, porque nosotros, los soldados que tuvimos, los grandes próceres, luchadores, por ahí no estaban en un camino de evolución espiritual. Y este concepto de las artes marciales internas, en el sentido de que están desarrolladas para que la persona que la practique también se conozca a sí mismo, o tenga una posibilidad de evolución, es un concepto extraño para Occidente. Tan extraño que muchas veces prácticas internas, artes marciales internos, se deforman en competencia. Se deforman para que se adapte a la cultura occidental de a ver cómo compite y cómo soy mejor, cuando en realidad por ahí nacieron con otro propósito. Si te fijas un poquito en los nombres de los movimientos de Tai Chi, los nombres de los movimientos del Pacua y del Li Chuan, están hablando todos siempre de una forma muy poética. No te dicen mover el brazo a 90 grados y quedarse quieto, te dicen acariciar la cola del cañón, ¿no? ¿Viste? Y esto tiene
que ver con que es un arte. La práctica de un arte marcial interno es un arte que tiene que de alguna manera darte, por un lado, un bienestar. Wang Shansai, el fundador de Lichuan, decía que cualquier cosa que no generase un bienestar en el cuerpo no merecía la pena llamarse arte marcial interno, ¿no? Es decir, que él tenía una visión de que lo que estaba practicando tenía que darte salud, tenía que darte una potencia, un bienestar, un beneficio físico concreto, digamos, ¿no? Más allá de si ganarle al otro o no, si la técnica es efectiva o no, eso viene después. Y por otro lado, en el caso que él menciona, específicamente el Lichuan toma mucho del antiguo Qigong. Wang Shansai se contactó con un maestro taoísta que hacía el Lao Qigong, y las prácticas estáticas que él trae de nuevo a colación, el Sansuan, están muy ligadas y son muy parecidas a las propuestas que él hacía de Sansuan en el Lao Qigong. Por ejemplo, en el Lichuan, en la práctica estática, nunca se concentra en el tantien o en la respiración. Siempre está tratando de sentir el afuera, igual que las pautas de las prácticas estáticas del Lao Qigong. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, el Lichuan es posible que sea un camino de autoobservación, de autodesarrollo y que sea terapéutico en tanto y en cuanto te puedas sacar del corazón la competitividad. Si se mantiene las ganas de competir, para el artista marcial se transforma en un luchador. Está bien, y si sos consciente de eso, está fenómeno, y es divertido, y está muy bien, y progresás como luchador, pero para que el arte marcial interno cumpla una función de autodesarrollo, tenés que olvidarte de la competencia. Que no quiere decir que no observes cierta efectividad en el movimiento, que no observes cierta capacidad de fuerza, que estás haciendo un arte marcial, no estás haciendo pintura sobre óleo, obviamente, ciertas cosas que está bien testear, por eso a él le gusta el Trisou, yo comparto cierta posibilidad de observar que esto que estoy haciendo tiene una potencia, tiene una efectividad marcial, está muy bien, pero el principal, para mí, el principal enfoque de un artista marcial que hace prácticas internas es vencerse a sí mismo, quitarse la competitividad. Y eso es muy difícil si el ambiente te está llevando a una competencia permanentemente, ¿no? Y hoy en día es un poco lo que se está haciendo. Entonces, el Lichuan tiene propuestas de caminatas o propuestas de ejercicios específicos, donde si tenés una tensión, una ansiedad, una ambición, una competitividad, como digo yo, se tensan determinados lugares que impiden que esa caminata o esa práctica o esa postura estática se realice de una forma armónica y abierta. Y eso muchas veces yo veo en practicantes que eso no está resuelto, que están forzándose para quedarse quietos, están forzándose para hacer las cosas lentas, se nota en la respiración, se nota en el abdomen, se notan en distintos resortes que se tensan, y entonces, claro, al final eligen ir, si les interesa la efectividad, elegirán ir por la vía externa, es decir, bueno, se pueden hacer boxeo, o lucha, o algo que sea más efectivo, porque el otro tarda mucho. Y si es por la vía interna, a veces terminan confundidos, pensando que por ahí el movimiento que están haciendo es muy fuerte, muy intenso, y en realidad no lo es, o que están relajados y en realidad no están relajados, o que están tranquilos y pacíficos y en realidad están compitiendo. Y ahí es donde el Lichuan puede ser bien enseñado y bien practicado, una herramienta de autoevaluación y de autoobservación. En cuanto a lo terapéutico, yo siempre opino que lo terapéutico es relativo al tiempo y la persona que lo practica. Yo sé que por ahí es un cliché, pero cada vez lo compruebo más. Es decir, hay gente que ha practicado meditación en retiros y que sale brotado psicóticamente. Hay gente que toma una planta medicinal y le hace fantástico y se cura en un problema, y otra persona toma la misma planta y tiene que ir a la guardia porque se descompone. Entonces, pienso yo que la guía taoísta en ese sentido, lo que propone el Lao Qigong, es una guía interesante, es una brújula interesante también. Y si tenés secretamente mucha ambición, y digo bien, en general, ambición por tener salud, ambición por ser más espiritual, ambición por llegar a la iluminación, estás empezando una práctica interna con un combustible demasiado volátil. Entonces,
para practicar el Ichuan y que este tenga los efectos terapéuticos que a veces se le ha atribuido en la caminata de la salud, en los distintos pasos de Yu, en el Motsapu, estoy nombrando distintas técnicas del Ichuan porque sé que él sabe esto. El Sanson, sí, no, perfecto, y así las personas que lo vean y también tengan este conocimiento seguro que comprenderán mucho mejor lo que estás comentando. Y todas esas prácticas tienen indudablemente un efecto terapéutico siempre y cuando, insisto, el practicante logre deshacerse, sacarse cosas como la competitividad, la ambición, la ansiedad de lograr cosas. Hay que entrar en un estado donde no estés queriendo lograr cosas. Y eso es muy fácil decirlo, y todo el mundo lo entiende, y estoy seguro que todo el mundo dice que bien, que lógico, y es muy difícil de practicar. Sí, la práctica es siempre lo más difícil. Pero bueno, el primer paso es tomar conciencia, el segundo ya llevarlo a la práctica y practicar hasta que un día llegue, ¿no? Porque vos fíjate, por ejemplo, en la práctica estática, como la enseñamos nosotros entendemos que es ir quedándose quieto a medida que se abren los espacios, las llamadas puertas internas, el Ichuan las conoce y las propone, se abren los tendones, se abren los espacios, la mente se olvida de sí mismo, y entonces la persona entra en un estado de quietud que se consigue una fuerza que nosotros llamamos fuerza madera. Los estudiantes míos, cuando empiezan a practicar, la postura estática es estática, quedan como una tabla, no pestañean, no respiran. Eso para mí es práctica estática. Yo he visto muchas personas que supuestamente hacen práctica estática, en que están todo el tiempo balanceándose o acomodándose, y que tratan de aguantar mucho tiempo, lo cual hace que los resortes del estrés habituales, la tensión muscular, el cerrar la mandíbula, el respirar forzado, el aumentar la tensión de los omóplatos, todo lo que se te tensa cuando estás estresado en una ruta, por ejemplo, conduciendo un coche muy rápido, están activos en la práctica estática. Y eso tiene mucho que ver con cómo está acá la persona cuando va a practicar. Entonces, si está queriendo que esto le tiene que curar el cáncer, imagínate la responsabilidad que tiene la práctica de tener que curar un cáncer. Por adentro esa persona se hace un nudo, y entonces esto que dijiste es muy importante porque en las prácticas de las artes marciales internas, nosotros hoy en día hay mucha información y entonces se piensa que hacer un ejercicio es el efecto. Y en realidad el efecto hay que conseguirlo. Y para conseguir el efecto que propone un ejercicio de Qigong o un ejercicio de meditación, nada menos que la mitad de la ecuación sos vos y cómo estás practicando. Claro. La actitud con la que llegas, la predisposición, la energía con la que estás en ese momento. Es fundamental que alguien de afuera te mire y te diga, mira, estás compitiendo. Acá estás haciendo fuerza además porque querés ganar. Y por eso se te tensa el pecho, por eso cambió la respiración. Mira, acá estás ansioso, estás muy preocupado por no enfermarte, y eso te genera un estado de ansiedad como estás meditando. Tenés que abrirte de otra manera. Eso para mí sigue siendo fundamental. Entiendo que hoy, como hay mucha información y demás, otras cosas más clásicas de la transmisión de las artes marciales internas o de las prácticas meditativas por ahí no son tan necesarias. Eso lo entiendo. Pero que la persona que te esté guiando conozca estos estados internos y pueda orientarte en cómo practicar, me sigue pareciendo. Sí, es maravilloso porque, claro, al final, si te transmiten el conocimiento y te pueden además orientar, es más fácil para la persona, bueno, pues resituarse, ¿no? E ir aprendiendo. Digamos que es un aprendizaje acompañado, porque al final es un trabajo interno, pero el hecho de que haya una persona que haya pasado previamente por los mismos procesos que tú es un plus que hace que de alguna forma ese acompañamiento pues sea más gratificante para la persona que lo practica, ¿no? Y iría más lejos. Si te transmiten un conocimiento y no pueden o no saben acompañarte, entonces no era un conocimiento en un principio, era un esquema extraído de algún lugar que te lo dan. Como una comida que no se digirió. Una receta que te dan, pero claro, si no eres capaz de utilizar esa receta, pues no sirve de mucho. Es como una comida que alguien comió y te la vomitó, no la digirió. Claro, eso es, no lo ha integrado, y si no lo ha integrado no te lo puede transmitir. Es
es muy difícil. Exacto. Eso, bueno, es como todas las cosas, ¿no? Un punto positivo y un punto negativo en la época que estamos. El punto positivo es que hay muchísima información, el punto negativo es casi el mismo. Sí, claro. Hay tanta información. Es el yin y el yang en este caso, ¿no? Hay mucha información y eso te permite investigar y conocer y descubrir un montón de posibilidades de desarrollo, pero cada vez hay más practicantes, decimos con un colega, más practicantes imaginarios, ¿no? Miran un video, dicen qué linda la práctica, qué beneficios que trae, pero no practican. No practican. Sí. O no empiezan los procesos de transformación que harían que esos beneficios que están tan, ¿no? Hoy en día que quedan tan bonitos, realmente se puedan llegar a experimentar a nivel interno. Hacer un ejercicio. Bueno, pues no llegas. Tenés que entrar en un proceso, te tienen que orientar, te tenés que encontrar con esa parte que nadie quiere, que es que alguien te diga que por ahí lo estás haciendo mal, que estás equivocado, claro, que estás tenso, y eso, viste, la persona tiene que trabajar con esa información, tiene que haber una disciplina, una continuidad. Un compromiso. Sí. Y no siempre uno como profesor también, no siempre uno acompaña adecuadamente a la gente, también esto es una cuestión de afinidad. Yo tengo mucha afinidad con muchos alumnos míos y hay otros donde yo entendí que por ahí no les venía tan bien estudiar conmigo por características personales, por la forma que yo tengo de hablar. Sí, tiene que haber al final un feeling, un entendimiento y eso es importante. Bueno, aquí hay gente que se está ya conectando. Bueno, recordaros que estamos con Gabriel Nieto. Bueno, él es especialista en Lao Qigong y en prácticas taoístas, experto en medicina tradicional china. Ya estamos terminando este live, que nos hemos pasado 4 minutillos, pero no pasa nada. Simplemente para cerrar, si nos quieres comentar algo y cómo la gente puede contactar con vosotros, entiendo que a través de vuestra página web, escuelataoista.com, que está en La Plata, en Argentina, pero como has comentado, dais servicios online y bueno, ahí hay muchísima información para que la gente contacte con vosotros. Entiendo que a través de Instagram, en @escuelataoista también os pueden seguir. Gabriel, saludos desde Buenos Aires. Bueno, aquí hay gente que está escribiendo, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que os habéis conectado durante el live. Si queréis hacer alguna última pregunta, podéis. Y si no, ya le doy voz a Gabriel para que se despida y cerremos esta entrevista. ¿Qué te parece? Bueno, gracias a ti, gracias a todos. Esta parte de empezar a interactuar con las redes y demás es una materia pendiente para mí. Estoy aprendiendo y me parece bien, me parece una buena oportunidad también de tener una voz por ahí, una escuela que no es que no tiene el discurso hegemónico actual, ¿no? La propuesta nuestra por ahí se va un poquito de la propuesta genérica y tener una voz es muy interesante, así que agradezco el espacio. Y muchas gracias a todos los que estáis por aquí comentando, que nos dais las gracias, a Gos Weilera, a Taichi Mark. Bueno, seguramente serán alumnos que dicen excelente maestro, gracias amigos, por darles voz también. Sí, agradezco a todos y la gente que se quiere poner en contacto con nosotros, sí, a través de la página y ahí tienen un poco de información, pero después ahí en la página aparece también nuestro mail, nuestro teléfono, aquí en el Instagram vamos a estar activos también, pueden entrar enviando un mensaje y así nos conectamos y los intereses que tengan se pueden. No solo estamos dando clases acá en Argentina y online, también viajamos y siempre abrimos la posibilidad de hacer encuentros con otras personas de otros lugares. Estamos abiertos a distintas propuestas. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a ti por aceptar esta invitación, esta propuesta para tener este rato aquí contigo donde nos has hablado del Lao Qigong, del trabajo nocturno, de todas estas prácticas taoístas, de toda tu trayectoria profesional, de tu propia experiencia con esta práctica. Y creo que, se va uniendo gente, creo que ya todo lo que nos has comentado, este recorrido, este resumen un poquito de todo lo que has pues trabajado a lo largo de los años y esta propuesta que haces a través de tu escuela taoísta, Lo Bien Completa,
de La Plata, Argentina, pues ha sido un placer para mí recibirte en estos lives de Aprendiendo Holísticamente. Y bueno, ya voy a cerrar el live. Le doy las gracias a todas las personas que se han conectado, que han escrito y que han estado acompañándonos. Y bueno, ya sabéis que podéis ver el live directamente desde la cuenta de Instagram, que queda grabado, y también, bueno, haremos otro vídeo aparte. Así es que cierro aquí y ya, si quieres, hablamos. Muchas gracias a vosotros. Hablamos y terminamos de fijar, bueno, hacer estas acciones para que quede todo grabado en Instagram. Así es que un abrazo muy, muy grande a todos y cierro aquí. Hasta luego.